Buenos días. Hablaremos hoy día acerca de la llamada Guerra Fría. ¿A qué se denomina Guerra Fría? Aunque creo que observando la imagen que tenemos ahí en nuestra presentación, podemos ver ahí la bandera de la URSS y la bandera, en este caso, de Estados Unidos, que representa el capitalismo. Entonces, eso es la Guerra Fría. Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento indirecto que se produjo entre el bloque occidental capitalista, liderado en este caso por Estados Unidos, y el oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Si bien esta confrontación no llegó a desencadenar una guerra mundial por el temor del uso de la bomba atómica, la gravedad de los conflictos e intereses económicos, políticos e ideológicos comprometidos marcaron significativamente la mayor parte de la historia en la segunda mitad del siglo XX, pues las superpotencias deseaban en este caso implantar su modelo de gobierno en todo el planeta, ¿no? Tengo por el lado del bloque capitalista, como indiqué, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Entonces, eso es la Guerra Fría, un enfrentamiento indirecto entre estos dos bandos. Entonces, ahora en la siguiente diapositiva les he adjuntado un video para que ustedes puedan entender y comprender más acerca de lo que vamos a hablar hoy día. La Guerra Fría fue un periodo de tensión entre las dos grandes potencias del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Round 1. Fight! Su periodo se considera a partir de 1945 y su término fue acompañado de la caída del muro de Berlín en 1989. Consistió en un conflicto que nunca llegó a las armas, pero que sí dio lugar a guerras subsidiarias y una competición de poderío, dividiendo así a Estados Unidos en el bloque capitalista y a la Unión Soviética en el bloque comunista. Por su parte, el comunismo se basa en la propiedad común de los medios de producción y por lo tanto la distribución equitativa de sus beneficios. Critica al capitalismo por basarse en la explotación de la clase trabajadora en beneficio de unos pocos individuos que acumulan capital. El capitalismo se basa principalmente en el derecho a la propiedad privada y a la inversión, con el objetivo de obtener beneficios económicos. Ideológicamente defiende la iniciativa individual, basada en el principio de libertad, y critica al comunismo por coartar esa iniciativa individual. Al término de la guerra, ambas potencias consiguieron salir victoriosas del conflicto, por lo que su interés principal era ser la potencia más importante de todo el mundo. La Unión Soviética había triunfado después de la revolución, otorgándole gran poderío y popularidad, mientras que los Estados Unidos fueron los patrocinadores de la guerra y gran parte de Europa ha sido apoyada económicamente por los estadounidenses. Las razones de este conflicto fueron principalmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. Gracias a esto comenzaron las carreras espaciales y armamentísticas para demostrar quién era el primero o quién lo hacía mejor. Los principales puntos de choque fueron el Tratado del Atlántico Norte del bloque capitalista contra el Pacto de Varsovia del bloque comunista, así como el satélite Explorer 1 de los americanos contra el satélite Sputnik de la Unión Soviética, además del envío del primer hombre al espacio contra la llegada del primer hombre a la Luna en 1969. Otro suceso consecuente de la Guerra Fría fue la Guerra de Vietnam, siendo este un conflicto bélico entre 1955 y 1975 que enfrentó a Vietnam del Sur, apoyado por países capitalistas como Estados Unidos, Francia y Corea del Sur, contra Vietnam del Norte, apoyado por países comunistas como la Unión Soviética y China, para evitar la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. La guerra tuvo su fin con el ataque de las fuerzas de Vietnam del Norte y el Vietcong, conocido como la Ofensiva de la Primavera, en abril de 1975, liquidando el régimen proestadounidense de Vietnam del Sur y reunificando el país. Otro acontecimiento subsecuente a la Guerra Fría fue la guerra con Cuba, también conocido como la crisis de los misiles. Tras el triunfo de la Revolución Cubana y la instauración del comunismo como sistema político y económico, Estados Unidos rompió relaciones con Cuba. Tras la fallida invasión de la Bahía de los Cochinos en 1961 por parte de los americanos, en 1962 los soviéticos enviaron submarinos y navíos de carga transportando cargas atómicas a Cuba. Al ser descubiertas, hubo varios días de tensión entre estas dos naciones por amenazas de guerra nuclear si la Unión Soviética no retiraba su armamento. Finalmente, el 28 de octubre de 1962, Rusia retiró los misiles. Orígenes de la Guerra Fría. Para ello vamos a remontarnos nosotros en la llamada, ahí tenemos la conferencia de Yalta. Ya desde esta conferencia de Yalta se van a poder evidenciar profundas diferencias entre los aliados respecto a la repartición de Europa y otras regiones del mundo. Este ambiente va, en este caso, enradecido, se va a empezar a agudizar aún más con la división final que se hizo de Alemania en la llamada, ahí tenemos, conferencia de Potsdam.
El primer encuentro se produjo en la Organización de las Naciones Unidas en enero de 1946, cuando en este caso la delegación iraní protestó por la prolongación de la ocupación soviética en sus regiones septentrionales. La dura reacción norteamericana consiguió que la URSS se retirara a los pocos meses. La reacción de Stalin no se hizo esperar y en febrero pronunció un duro discurso en Moscú en el que no dudó en afirmar que el capitalismo y el comunismo eran incompatibles. 2 semanas después, George Kennan, experto en asuntos soviéticos del Departamento de los Estados norteamericanos, envió un telegrama a Washington en el que indicaba que la Unión Soviética era un Estado irrevocablemente, en este caso, hostil a Occidente y que continuará con su política expansionista. A manera de réplica, el embajador soviético en Washington, Nikolai Novikov, envió también un telegrama a Moscú en el que afirmaba que los Estados Unidos buscaba dominar el mundo y estaba incluso preparando una guerra para ello. Los telegramas de los enviados diplomáticos eran una buena prueba del creciente deterioro de las relaciones de estos, en este caso, antiguos aliados. En 1946 supuso el fin del enfrentamiento entre ambos bandos. En esta diapositiva nosotros vamos a ver la estrategia que va a usar Estados Unidos para reprimir el avance del comunismo en toda Europa. La primera tenemos la famosa doctrina Truman. La doctrina Truman tuvo la finalidad, o tuvo en este caso el objetivo, de contener el avance del comunismo. Y para ello, en febrero de 1947, una alarmante nota de gobierno británico llegó a Washington. En ella se informaba a Truman y a su nuevo secretario de Estado, George Marshall, que el gobierno de Londres era incapaz de continuar apoyando al gobierno conservador de Atenas en su lucha contra las guerrillas comunistas griegas. En un discurso pronunciado el 12 de marzo en el Congreso, Truman no solo demandó la aprobación de una ayuda de 400 millones de dólares para Grecia y Turquía, sino que sentó una verdadera doctrina de política exterior, la famosa doctrina Truman. Afirmó que Estados Unidos ayudaría a cualquier gobierno que hiciera frente a la amenaza comunista y proclamó la voluntad de su país de aplicar una política de contención comunista, llamada la doctrina Truman. Pero para ello también va a aplicar un llamado plan, Plan Marshall, o también llamado European Recovery Program, que quiere decir Programa de Recuperación Europea, o Plan Marshall. Este Plan Marshall fue un programa económico lanzado por los Estados Unidos para reconstruir a los países de Europa Central y Occidental bajo la influencia capitalista. Su promotor fue el secretario de Estado norteamericano George Marshall. En junio de 1947, el Reino Unido y Francia convocan a los demás países europeos, incluyendo también jóvenes a la URSS, en París, bajo el respaldo norteamericano. Los delegados soviéticos no aceptaron cooperar con las naciones capitalistas de Europa, en este caso de Europa Occidental, y abandonaron la reunión para crear su propio plan de integración de los estados de economía planificada en Europa del Este. Entonces vamos a ver cuál va a ser la reacción de la Unión Soviética luego de estas dos estrategias que fue implementado por Estados Unidos, la doctrina Truman y su plan Marshall. Luego tenemos en nuestra siguiente diapositiva, vamos a conocer si Estados Unidos creó su plan Marshall, como tenemos ahí en la diapositiva. La Unión Soviética va a crear su CAME, o también llamado Comecon. La Comecon, fue la primera reacción soviética. ¿A quién? Al plan Marshall. Fue la creación del Comintern, la Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros, en cuya reunión, en este caso, constituía o se dio a conocer la doctrina Danov, donde se constata la división bipolar del mundo y el liderazgo de la URSS sobre los países comunistas. En enero de 1949, la Unión Soviética, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía crearon el Consejo de Ayuda Mutua Económica, llamada CAME por las siglas
en español, o Comecon por las siglas en inglés, cuyo objetivo, en este caso, era ayudar y coordinar el desarrollo económico de los países miembros del bloque, en este caso, comunista. Por otro lado, Estados Unidos también va a crear otra asociación. Ahí tenemos la famosa OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como la OTAN. Fue una institución creada el 4 de abril de 1949 para preservar, en este caso, la estabilidad, el bienestar y la libertad de sus miembros pertenecientes al bloque capitalista, mediante una alianza defensivo regional frente a las amenazas también del comunismo. El bloque de Berlín, iniciado en marzo de 1948 por la Unión Soviética, llevó a las negociaciones entre Europa Occidental, Canadá y Estados Unidos, que trajo como resultado la firma del Tratado del Atlántico Norte. Los primeros signatarios fueron Bélgica, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, estaba Noruega, Portugal, Estados Unidos. Posteriormente fueron admitidos Grecia y Turquía en el año de 1952, la República Federal Alemana en el año de 1955, España en 1982, Hungría, Polonia y la República Checa en el año de 1999. Ante ello, también la Unión Soviética tuvo también que crear una institución parecida a la OTAN. ¿Cuál fue? Ahí tenemos el famoso Pacto de Varsovia. ¿Y qué era un Pacto de Varsovia? Pues si la OTAN era una alianza entre diferentes países, era una alianza que había indicado que te ayudaba a preservar tu estabilidad, el bienestar y la libertad de todos los bloques capitalistas, pues la URSS también creará una institución parecida a la OTAN, pero llamado el Pacto de Varsovia, que era una alianza militar compuesta por 8 países comunistas europeos. ¿Encabezados por quién? ¿Quién estaba a la cabeza? La Unión Soviética, creada para contrarrestar el rearme de la República Federal de Alemania y su ingreso en la OTAN. Fue firmada el 14 de mayo de 1955 por Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, lo que viene a ser hoy la República Checa y Eslovaquia, la República Democrática de Alemania, en la actualidad parte de la reunificada República Federal de Alemania, Hungría, tenemos a Hungría, Polonia, Rumanía y la Unión de la República Socialística Soviética. La alianza estaba dominada por la URSS, que mantenía un estricto control sobre los otros países o los estados firmantes en este pacto. En el año de 1961, Albania rompe relaciones diplomáticas con la URSS a causa de diferencias ideológicas y en el año de 1968 abandonó el llamado Pacto de Varsovia. Entonces ahí tenemos, jóvenes, los diferentes tratados que van a formar estos dos bandos, ¿no? El capitalista y el comunista. Y por último, estudiaremos cuáles son las tensiones internacionales que se desarrollaron durante la Guerra Fría. Tenemos, por ejemplo, la llamada Revolución Cubana. Como todos sabemos, fue un movimiento de carácter nacionalista, fue dirigido por 2 sectores de la pequeña burguesía e intelectuales de Cuba en contra del dominio norteamericano y la dictadura de Fulgencio Batista, cuyo gobierno había convertido a la isla en un importante centro de inversión estadounidense. ¿Y cómo fue el desarrollo? ¿Cuál fue el desarrollo de esta llamada Revolución Cubana? Pues en el año el 26 de julio de 1953, Fidel Castro comenzó las insurrecciones contra el gobierno de Batista, con el asalto al cuartel Moncada, pero fracasó y fue condenado a 15 años de prisión en la isla Pinos. En el año de 1955, los presos políticos fueron, en este caso, obtuvieron amnistía y Castro se va a exiliar en México, donde crea el movimiento 26 de julio. Reorganizó a los insurgentes y entró en contacto con el argentino Ernesto Che Guevara. En diciembre de 1956, Castro desembarca a Cuba a bordo del yate Gramna y se adentró a la Sierra Maestra, donde recibió el apoyo de la mayoría de campesinos y comenzó la famosa guerra de guerrillas contra el gobierno. A fines de 1958, la guerrilla había acabado prácticamente con la resistencia del ejército de Batista. El 1 de enero de 1959, los guerrillos tomaron La Habana,
obligando a Batista a huir y refugiarse en Santo Domingo. El 8 de enero de 1959, Castro entró en la ciudad y designó como presidente a Manuel Urrutia. Aunque el poder ejecutivo estaba, en este caso, en sus propias manos, decide nombrarle como presidente a Urrutia. En julio de 1959, Urrutia, descontento por la negativa de Castro a celebrar elecciones, fue sustituido por Osvaldo Dorticós. Y es así que en el año de 1960, el nuevo gobierno adopta medidas más radicales, con la aplicación de la famosa Ley de la Reforma Agraria, que fue entregar tierra a los campesinos. Se da también la nacionalización de las industrias y la creación de un ejército nacional, la alfabetización de la población y la firma de tratados comerciales con la China Popular y la Unión Soviética. Y es así que en el año de 1961, Estados Unidos rompe las relaciones diplomáticas con Cuba y asimismo fracasó el desembarco en la Bahía de Cochinos en la playa Girón. Fallido intento de Norteamérica por, en este caso, derrocar al régimen castrista. Fidel Castro declara estratégicamente el carácter marxista-leninista de la revolución, buscando así un acercamiento con la URSS. Es así que en el año de 1962 se produce un acercamiento entre Castro y el primer ministro soviético Nikita Khrushchev. La URSS coloca rampas nucleares en Cuba, produciéndose la famosa crisis de los misiles. Como ya sabes, ¿no? Es un tema que tú ya sabes, Kennedy y Khrushchev llegaron a un acuerdo de desmantelar las armas nucleares en Cuba, y en 1967 la OEA ordenó al bloque económico de Cuba como país líder del tercer mundo. Cuba intervino militarmente en diferentes conflictos, como por ejemplo los conflictos de Angola, Congo, Somalia, Mozambique, Yemen, ¿no? Y en la actualidad el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, gobierna la isla, ¿no? Mientras que la hostilidad entre el régimen cubano y Estados Unidos se hace cada vez más dura. Luego tenemos la llamada Primavera de Praga, que se va a dar en el año de 1968. ¿En qué consiste esta famosa Primavera de Praga? Desde 1957 hasta 1968, Checoslovaquia fue gobernado por Antonín Novotin, quien estableció un régimen de orientación estalinista. Hacia 1967, tanto la sociedad como los miembros del Partido Comunista consideraban ineficaz la gestión del presidente, por lo que en enero de 1968 fue obligado a dimitir y ser reemplazado por Alexander Duque, quien prometió un socialismo con rostro humano. El intento de Duque de transformar el comunismo se anticipó a su tiempo y tenía muchos puntos en común con las reformas liberales emprendidas casi 20 años más tarde por Mikhail Gorbachev en la propia Unión Revolucionaria Soviética, URSS. Los principios del proyecto de Duque consistían en la descentralización de la economía y la burocracia, la concesión de libertad de prensa y el mantenimiento de las relaciones conciliadoras con Europa Occidental. Los cambios introducidos fueron respaldados por un importante sector de la sociedad checa y eslovaca. En los primeros momentos, la URSS, presidida por, en este caso, Leonid Brezhnev, apoyó el ascenso de Rousseff al poder, pero hacia la primavera de 1968 comenzó a percibir el caso checoslovaco como una amenaza para su influencia y una hegemonía sobre otros miembros del bloque de Europa del Este. Brezhnev autoriza de esa manera la ocupación de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia el 21 de agosto de 1968. Se produjeron sublevaciones y en abril de 1969 Duchev es sustituido por Gustav Unsak, un miembro de la oposición conservadora. Se perdió así una oportunidad para el progreso y el cambio que solo fue revivida en la década de 1980, cuando se produjo la caída del comunismo en los países satélites de la URSS. Y bueno, por último, tenemos a los llamados organismos o países, en este caso, países no aliados. ¿Y en qué consisten los países no aliados? Pues aquí la política de neutralidad de los países del tercer mundo
se fundamenta en la idea de la no alineación, que surgió también en algunos estados europeos, como fue el caso de Yugoslavia con el mariscal Tito. A pesar de su posición socialista, se negó a aceptar el dominio del bloque soviético y la pérdida, sobre todo, de su soberanía nacional. De manera formal, la política de la no alineación tomó consistencia a partir de la conferencia de Bandung en Indonesia, que fue celebrada en el año de 1955, a lo cual asistieron representantes de 29 países afroasiáticos, entre ellos importantes políticos tercermundistas, como Nehru de la India, Nasser de Egipto, Sukarno de Indonesia, quienes condenaron el colonialismo, la discriminación racial y el llamado armamentismo. Estos representantes propusieron en este caso, una coexistencia pacífica entre los dos grandes bloques, el llamado, en este caso, como ya les indiqué, que eran los llamados capitalistas con los soviéticos. La conferencia de Bandung consolidó la solidaridad de los países tercermundistas y tuvo especial trascendencia en los movimientos de liberación de numerosos países africanos y asiáticos. A esta reunión le siguen otras de las mismas problemáticas, como la conferencia de Belgrado, que se dio en Yugoslavia en el año de 1961, convocada por la iniciativa de Tito, Sukarno, Nasser y Nehru. En ella se reúnen 25 países, la mayoría de ellos afroasiáticos, asistiendo también Yugoslavia, Chipre y Cuba. Se decidió la intervención directa en el apoyo a los movimientos de liberación, el rechazo a cualquier alianza militar o acuerdo bilateral con alguna de las grandes potencias y la no admisión de las bases militares extranjeras en el propio territorio. Sin embargo, los países del tercer mundo, ubicados en la esfera de la influencia del mundo capitalista, a pesar del proceso de la descolonización, adquirieron indudablemente la soberanía nacional. Continuaron sometidos a una dependencia económica que guardaba mucha semejanza con la que padecieron durante el régimen colonial. Aunque algunos lograron un relativo crecimiento económico, durante la depresión de la década de 1920 y la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial, al comenzar la década de 1950, aumentaron la demanda de petróleo de las grandes potencias. Los países en vías de desarrollo volvieron a la situación de abastecedora de materia prima, característica del neocolonialismo. Entonces, esos jóvenes viene a ser la llamada, o en este caso, los organismos de los países no alienados. No te olvides que tienes que repasar también tu libro y resolver las preguntas que tiene para de esa manera poder compartir o tratar de despejar alguna duda en la tarde. Nos vemos, jóvenes, cuídense mucho.